hablando sobre la forma en la que la caché interactúa con el procesador y cómo, qué decisiones toma la caché cuando tiene que traer una dirección de memoria específica, ¿verdad? Entonces, cuando el procesador le pide a la caché traer un dato X, el procesador le da una dirección de memoria y la caché primero se fija si esa dirección de memoria está almacenada ya en caché o no. Si ya está almacenada, nada más entrega el dato o escribe el dato según corresponda. Pero si no está almacenada, entonces la caché tiene que ir al siguiente nivel y el siguiente nivel hasta llegar a memoria RAM. Ahí va a depender mucho de si el dato está disponible o no. Y normalmente la caché tiene ciertas estrategias para garantizar que cuando un programa está corriendo, los datos de ese programa estén disponibles, porque se parte de la suposición de que los programas se almacenan en memoria de forma contigua. Entonces, lo esperable o lo normal es que el programa, toda la memoria asociada con ese programa esté junta en memoria RAM. Entonces, por eso es que se introdujo en algún momento el concepto de bloque. Ya en arquitecturas actuales, digamos, lo normal es encontrar que el bloque es de una sola palabra. Y eso es como lo más normal ahorita. Pero en arquitecturas más viejas sí habían bloques de más de una palabra. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un paso más arriba en la arquitectura de Newman. El día de hoy la idea es hablar sobre ya propiamente cómo funciona el procesador. Y para esto vamos a hablar de una cosa que se llama el ciclo de procesamiento MIPS. Entonces, MIPS, la palabra MIPS proviene de un procesador específico, ¿verdad?, que se inventó en los años 80. Y que tenía como un ciclo de procesamiento rudimentario que podía ejecutar básicamente cualquier instrucción dado un set de instrucciones específicos. Durante el tiempo que se diseñó el MIPS y que empezaron a salir ya procesadores comerciales, ¿verdad? Y que empezamos a ver las arquitecturas, por ejemplo, la x86 de Intel y arquitecturas que competían de Motorola y de otros fabricantes, empezamos a ver el surgimiento de dos corrientes de pensamiento respecto a cómo deberían funcionar los procesadores. Entonces, esas corrientes de pensamiento reciben el nombre de CISC, CISC y RISC. Si no me equivoco, se escriben así. Básicamente, estas tres letras, la I, la S y la C, son Instruction Set Computer. Significan, la I, la S y la C significan Instruction Set Computer. Entonces, tanto la CIS como la RISC están hablando de un set de instrucciones particulares o de una computadora con un set de instrucciones particulares. La C significa Complex y la R significa Reduced. ¿Verdad? Entonces, tenemos dos arquitecturas que empiezan básicamente a competir, ¿verdad?, en el mercado. Dos líneas de pensamiento diferentes de cómo deberían operar los procesadores, y esos son el sistema complejo, el sistema complejo de instrucciones, la computadora con el sistema complejo de instrucciones, o el Complex Instruction Set Computer, y el sistema de instrucciones reducidas, ¿verdad? La diferencia entre las dos, esa diferencia entre complex y reduced, radica en que el CISC tenía muchas instrucciones de propósito muy específico. Muchas instrucciones de propósito específico.
Mientras tenía pocas instrucciones, de propósito general. Mientras que la RISC tenía pocas instrucciones de propósito general. Entonces, la idea básicamente era esta. Yo necesito hacer un montón de cosas con una computadora. Y ese montón de cosas es un montón de cosas complejas que no necesariamente voy a saber de antemano cuando estoy construyendo la arquitectura. Entonces yo la arquitectura la tengo que construir de manera que le sirva a varias gente con distintos objetivos en el momento. Entonces la CISC lo que planteaba era que vamos a poner un montón de instrucciones donde cada instrucción hace un montón de cosas a la vez. Y entonces por eso son de propósito específico. Son instrucciones, lo que vamos a decir, instrucciones muy potentes, ¿verdad? Cada instrucción en sí misma puede hacer un montón de cosas. Y son un montón de esas, porque como son de propósito específico, si yo quiero que la arquitectura le sirva a más gente, voy a necesitar hacer más instrucciones de ese tipo. Mientras que la filosofía RISC es como no, es mejor hacer un set más pequeño de instrucciones que sean mucho más generales, ¿verdad? En donde para yo hacer una tarea compleja tenga que juntar un montón de esas instrucciones pequeñas. Entonces, un poco la idea entre las dos es que la CISC, en teoría, es mucho más rápida, ¿verdad? Porque la arquitectura CISC, porque una sola cosa o una cosa compleja, una operación compleja, la puedo hacer de un solo, con una o muy pocas instrucciones. Mientras que la arquitectura RISC es mucho más lenta, porque para poder hacer una operación compleja tengo que concatenar un montón de instrucciones, ¿verdad? Que me lleguen a esa operación compleja. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la RISC? ¿Verdad? Porque hasta ahora lo que estoy describiendo es como, ok, la CISC puede hacer cosas más complejas y puede operar más rápido porque puede hacer cosas más complejas. Entonces, ¿por qué alguien estaba proponiendo la otra alternativa? Bueno, porque cada una de esas instrucciones hay que quemarla en el circuito y eso cuesta plata y es el circuito más grande. Entonces, una arquitectura RISC nos permite hacer más circuitos más pequeños. Más circuitos más pequeños significa que en general voy a tener una mejor eficiencia térmica, mi procesador no se va a calentar tanto cuando está trabajando porque es más pequeño, tiene menos circuitos, digamos, involucrados en una operación particular. Y además de eso, voy a poder producir más, ¿verdad? Voy a poder producir más en volumen, voy a tener más capacidad de producción en general. Entonces, puedo reducir un montón de costos aquí con respecto a esta otra arquitectura que como es de propósito tan específico, pues me va a costar más llegarle a más público, ¿verdad? Voy a tener más dificultades aquí para albergar las necesidades de todas las personas que necesitan una computadora. Entonces, al final del día, estas dos filosofías empezaron a competir. La RISC empezó a ganar más tracción, por eso que les digo, nos permite hacer más fácilmente computadoras de propósito general, sin necesidad de cambiar arquitectura de fondo, ¿verdad? Y nos permite además hacer arquitecturas más baratas, más accesibles al público y por tanto hacer más y más rápidamente cubrir el mercado. Entonces al final RISC fue la que adquirió más popularidad como filosofía de construcción, como dirección como línea de pensamiento, ¿verdad? Y las arquitecturas que nosotros usamos son de este tipo, son arquitecturas RISC. Ya hasta donde tengo entendido no existe ninguna arquitectura comercial que sea CISC. Habían algunas cuando esto empezó, pero ya dejaron de producirse, ya dejaron de existir. Ahora todas son RISC, que es lo que resultó más eficiente, digamos, en el momento y lo sigue siendo a la fecha. El MIPS era una RISC, ¿verdad? El MIPS era una arquitectura RISC. Y tenía una estructura de procesamiento. Digamos, la arquitectura del MIPS era muy sencilla. La arquitectura tenía dos elementos, digamos, dos elementos importantes.
tenía el registro de instrucciones, que ya lo hablamos la clase pasada, ¿verdad? Que el procesador tiene una lista de instrucciones donde almacena el programa, y esto para eso tiene un set especial de registros, ¿verdad? Además de la caché de instrucciones, tiene un set especial de registros donde guarda las instrucciones del programa que está corriendo. Entonces, esta es una lista de instrucciones, ¿verdad? Que es la que tiene el control de instrucciones. Con un índice del programa, al que le vamos a decir por ahora el IP, el índice del programa. Y entonces, aquí vamos a tener nuestras instrucciones, que por ahora le vamos a poner P1, P2, P3, P4 en adelante. El índice del programa me dicta dónde va el programa ejecutando, ¿verdad? Entonces, tengo esa instrucción pasa por el procesador y el índice del programa se mueve, y ahora tengo esa instrucción, esa pasa por el procesador y el índice del programa se mueve, y así. Además de eso, ya propiamente el proceso de ejecución está construido con lo que denominamos un pipeline, como una línea de ensamblaje. Y esa línea de ensamblaje tiene 5 etapas, ¿verdad? Entonces, esas etapas son las que constituyen el ciclo de procesamiento. Las etapas son IF, que significa Instruction Fetch, ¿verdad? Esto es Instruction Fetch. Fetch significa recuperar, ¿verdad? Entonces, esto es, la IF es la etapa que trae instrucciones, ¿verdad? Esto se trae una instrucción de la lista de instrucciones. DE, que significa decode. La etapa decode es la que lee la instrucción y determina cuál es la instrucción y qué es lo que tiene que hacer esa instrucción, ¿verdad? Entonces, el fetch solo se trae la instrucción, no la lee, no la analiza, no le hace nada. El decode es el que lee la instrucción y dice, ok, esta instrucción es tal tipo de instrucción. Y con ese tipo de instrucción ya yo puedo decirle a la siguiente etapa qué es lo que tiene que hacer. Básicamente, imagínense que el decode, ¿verdad? Yo tengo el decode aquí, y en decode hay un montón de ramificaciones de cosas que puede hacer el procesador, ¿verdad? Cada uno de los tipos de instrucciones específicos tiene como una cajita especial. Entonces el decode es el que decide, esta instrucción va para acá, esta va para acá, esta va para acá, ¿verdad? Según el tipo de instrucción que leyó. Esa es la función del decode, ¿verdad? Es, ok, ya sé qué instrucción es, ya sé a dónde enviar esa instrucción. El decode se la manda a la siguiente etapa del procesador, que, digamos, esta etapa en realidad está compuesta por una serie de conjuntos, digamos, de circuitos. Cada uno de esos conjuntos de circuitos es una instrucción, ¿verdad? Entonces, es ya propiamente como el pedazo del procesador que ejecuta cosas, que se llama la EX o la execute. Pero el asunto aquí es que el decode es el que decide a cuál pedazo de la execute mandarlo, ¿verdad? La execute es este conjunto, digamos, de cajas negras, donde esta caja negra suma, esta caja negra multiplica, esta caja negra mueve un dato, esta caja negra manda un dato a video, qué sé yo, ¿verdad? Ahí dependiendo del tipo de instrucción que sea, va a pasar a alguna de esas cajas negras. Hay un par de cajas negras especiales, hay una caja negra vacía que no hace nada, y hay una caja negra que tampoco hace nada, pero que esta se llama una no-op, que esta tiene un nombre especial y ahorita vamos a ver por qué. Hay una que nada más no hace nada, y hay otra que dice que no está haciendo nada, y igual, digamos, no hace nada con los datos, nada más pasa adelante. Básicamente la diferencia de estas dos es que la no-op es
una instrucción del procesador. O sea, yo puedo dar una de esas instrucciones en la lista, puede ser una NOOP, ¿verdad? NOOP significa no operation. Entonces, una de estas puede ser una NOOP, mientras que esta de acá es una que, dependiendo del tipo de instrucción que llega, el decode a veces dice, me tengo que brincar el X y pasar a la siguiente etapa. Entonces la paso por aquí, porque la gracia del pipeline es que en realidad las etapas no se pueden brincar, ¿verdad? Yo tengo que ejecutarlas en orden. Entonces, a veces el decode la manda por acá, a menos de que lo que se esté tocando sea una nueva activamente desde la lista de instrucciones, entonces la manda por acá. Ok, en la etapa de execute, entonces pasa lo que sea que tiene que pasar. Si es una suma, se calcula la suma. Si es una resta, la resta. En general, como les había comentado antes, todas las operaciones de una computadora se pueden resumir en operaciones aritméticas o en movimientos de datos de aquí para allá, ¿verdad? Entonces siempre voy a estar haciendo una operación aritmética o el movimiento de datos. Van a haber situaciones especiales donde si es aritmética de enteros es una sola cajita negra, pero si es aritmética de números flotantes, la aritmética de números flotantes es más compleja. Entonces no va a ser una cajita negra, sino que van a ser varias cajitas negras. Y cuando es una operación de ese tipo, básicamente el pipeline se atrasa. Pero entonces hay unos trucos que se pueden usar para aprovechar ese retraso del pipeline y poder seguir ejecutando y poder seguir aprovechando, digamos, el espacio vacío mientras se está ejecutando una instrucción muy larga, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser realmente muy largas. Hay instrucciones, por ejemplo, una suma de números flotantes, si no me equivoco, ocupa como 3 ciclos, mientras que una multiplicación ocupa como 9 y una división ocupa como 16, una cosa así. Entonces hay algunas de estas que son bastante largas, ¿verdad? En donde cuando la operación entra ya sabe que por ser de números flotantes va a durar un rato. Y en lugar de frenar el procesador del todo durante el tiempo que se ejecuta la instrucción, pues lo que hace es que la parte, digamos, en ciclos y el procesador puede seguir trabajando más o menos mientras esa instrucción termina de funcionar. Ok, después del execute sigue una etapa que se llama mem. Mem es especial porque en realidad aquí lo que pasa es que cuando una operación con la instrucción va a usar mem, no usa execute, y cuando una operación usa execute, no usa mem, ¿verdad? Execute son operaciones que solo que solo involucran registros, ¿verdad? Donde yo hago una suma de este registro con este registro, lo guardo en ese registro, cuando yo agarro un dato que está en ese registro y lo muevo para ese otro registro. Entonces, execute son solo ese tipo de operaciones. No necesito guardar nada a memoria. Mem es solo el acceso a memoria. Entonces, si el decode se toma una operación de acceso de memoria, aquí en el X va a meter una cajita vacía, ¿verdad? Va a decir, no, me ocupo de ubicar el X. Entonces, en el X no haga nada y apenas pueda, pásese a mem. Y en mem, igual, cuando la operación es una operación normal del execute, en el mem no va a haber nada, ¿verdad? Entonces aquí pasa una cajita vacía y avanza a la siguiente etapa. Ahí depende mucho, digamos, del tipo de instrucción que llegue. Esto está separado así porque las instrucciones de memoria son fundamentalmente diferentes para el procesador, ¿verdad? Porque aquí tiene que acceder a la caché y todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, por eso es que aparecen, digamos, por eso es que normalmente las vemos como cosas aparte. Hay dos instrucciones de mem, que ya las habíamos conversado, son el read y el store. Entonces yo puedo leer una instrucción de memoria o guardar una instrucción de memoria. Y finalmente tengo una etapa que se llama write back, ¿verdad? Write back lo que hace realmente es que, digamos, la etapa de execute calcula un resultado, pero no lo almacena en ningún lado, lo va arrastrando. Write back no lo arrastra en realidad, sino que lo deja como un espacio intermedio. Write back lo que hace es que lee ese dato y dice, ok, este dato va en este registro y lo almacena. Pero entonces write back es el que está encargado de terminar de ordenar los registros al final de la ejecución de una instrucción, y write back es el que marca que se acaba que se completó la instrucción. Write back es el que dice, esta instrucción se acabó, ¿verdad? En el momento que una instrucción pasa por write back,
está lista. Okay, entonces es el pipeline. Ahora, todas las etapas del pipeline, como hacen cosas tan diferentes y a veces hay etapas que no hacen nada, vamos a tener, cuando una instrucción está pasando por esas etapas duran tiempos diferentes, ¿verdad? La idea de que sea un pipeline es que yo agarro y me traigo, digamos, el programa empieza a ejecutar y entonces se trae la instrucción P1 y la pasa por fetch. Entonces ahorita el pipeline se ve así. Una vez que esa instrucción pasa por fetch y todo el pipeline está libre, entonces todas las etapas chequean que ya no tienen que hacer nada más y avanza un ciclo de reloj, ¿verdad? Entonces el reloj tiene el procesador tiene un reloj y este reloj dice por cuál ciclo vamos. Entonces en este momento estamos en el ciclo 1, ¿verdad? El índice del programa avanza y cuando el ciclo de reloj hace un tic, entonces esta instrucción se mueve a la siguiente etapa y entra a la siguiente instrucción, ¿verdad? Y entonces ya aquí estamos en el ciclo de reloj 2. Cuando todas las demás etapas terminan lo que sea que están haciendo y hacen un tic, terminan un ciclo, el índice del programa avanza y ahora tenemos esta situación. Entonces, vean que en este punto, ¿verdad? Que estamos aquí, la instrucción 1 está empezando a ejecutarse. La instrucción 2 apenas está haciendo el decode. La instrucción 3 apenas se la acaban de traer de la lista de instrucciones. Entonces, por eso es que esto se llama un pipeline o una línea de ensamblaje, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es que cada instrucción pasa en orden por una etapa y no puede avanzar a la etapa que sigue hasta que la etapa que sigue se haya liberado, ¿verdad? Yo no puedo pasar P2 a execute hasta que P1 no haya salido de execute. Entonces, esto el procesador lo maneja viendo cuál es la etapa más lenta en cada instrucción. Típicamente la etapa más lenta va a ser el execute, pero ya hablamos de que hay situaciones en donde el execute se ejecuta muy rápido. Entonces, a veces la etapa más lenta va a ser el decode, muchas veces la etapa más lenta va a ser el mem, el write back siempre es muy rápido, entonces este casi nunca se cuello botella, ¿verdad? Dependiendo, y el instruction fetch también es súper rápido, entonces este casi nunca se cuello botella. Normalmente el cuello botella está en estos tres de acá. El decode es bastante ágil, el ex y el mem son los que pueden generar, digamos, como problemas realmente serios en el pipeline. Pero entonces, para garantizar que esto no empiece a generar problemas, que una instrucción no le caiga encima a otra, que lo que podría hacer es borrar la instrucción que está adelante, el reloj lo que está viendo es que todas las instrucciones avisen terminé. Cuando todas le avisan que terminaron, él marca un ciclo. Entonces, ese ciclo es el que determina la frecuencia del procesador. Cuando decimos que un procesador es de 2.1 GHz, lo que estamos diciendo es que este reloj de acá está marcando un ciclo 2100 millones de veces por segundo, ¿verdad? Que es 2.1 GHz. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, hasta cierto punto, es cierto que un procesador de 2.1 GHz ejecuta 2100 instrucciones por segundo aproximadamente, porque hay instrucciones más lentas que otras, porque hay instrucciones que a veces se quedan pegadas y eso no. Entonces, esto es cierto, pero lo que no es exactamente cierto es que cada instrucción consume un ciclo de reloj. En realidad, cada instrucción consume 5 ciclos de reloj, ¿verdad? Porque tiene que pasar por todo el pipeline. Entonces, cada una de esas instrucciones le toma 5 ciclos de reloj ejecutarse, algunas más, ya vamos a ver cómo se maneja eso, pero cada una le toma 5 ciclos de reloj ejecutarse. Solo que como están ordenadas en esta línea de ensamblaje, cada ciclo del reloj, el procesador puede sacar una instrucción del pipeline, ¿verdad? Entonces, es cierto que están ejecutando esa cantidad de instrucciones por segundo. Lo que no es cierto es que esto determina cuánto dura una instrucción en ejecutarse. La instrucción dura 5 veces eso en ejecutarse. ¿Eso está claro?
Ok, entonces, esto sigue así, ¿verdad? Y llega un momento en donde tenemos el pipeline lleno. ¿Verdad? Y aquí tenemos P5, P4, 3, P2, P1. Y cuando llegamos aquí, ya nos traemos P6. Ya P1 no está, ya P1 salió del pipeline, ya se ejecutó. El pipeline funciona mejor cuando está lleno. Con esto en realidad lo que quiero decir es que cuando hay huecos en el pipeline, el procesador está gastando ciclos de reloj ejecutando cosas que no sirven de nada. Entonces, hasta cierto punto, o haciendo nada, digamos, el procesador está ocioso. Entonces, hasta cierto punto queremos que el procesador no esté ocioso, que esté lo más lleno posible, que esté ejecutando varias instrucciones a la vez. Entonces, en un caso ideal, vamos a tener instrucciones que se pueden ejecutar así, en donde cada una de esas instrucciones es completamente independiente de la instrucción anterior, de manera que yo pueda meterlas en orden en el pipeline sin ningún inconveniente. Ahora, necesito que recuerden muy bien que el write back es la etapa que se encarga de escribir los valores en registros, ¿verdad? Entonces, una vez que execute termina de procesar, eso queda en un espacio intermedio, una caja que tiene el procesador por ahí en el pipeline, y cuando llegamos al write back lee la caja y dice, ok, este valor es tal, y entonces lo guarda en el registro, libera la caja y sigue adelante. Entonces, hay instrucciones que son muy básicas, por ejemplo, como una suma de números enteros, en donde yo puedo tener una secuencia como la siguiente. Entonces, imagínense que yo tengo un programa que se ve así. Ahora vamos a ignorar los tipos de los datos. Esto es un número entero. X igual a 10, ¿verdad? Entonces aquí estoy metiendo un valor en una variable. Esto se va a representar como un registro. Tengo otra variable que es y igual a x más 5. Y z igual a y más 1. Bueno, tengo esas tres instrucciones en secuencia. Estas son mi P1, P2 y P3. Sí. Ok, vamos a ver. Estoy viendo dónde las copio para que no me estorben para que no me estorben al pipeline. Entonces, dijimos x igual a 10, y igual a x más 5 y z igual a y más 1. Algo así. Entonces, el programa empieza a ejecutarse. Hago la primera instrucción, que es la instrucción X. Entonces, esto está en fetch, ¿verdad? Entonces, cuando está en fetch, en realidad no pasa nada. La instrucción se la acaban de traer de la lista de instrucciones, todo bien. En el siguiente ciclo del reloj, ahora Y está en fetch, X está en decode. Entonces, aquí también todavía no ha pasado nada. Decode está leyendo la X y dice, esto es una suma. Ah, no, esto es una asignación. Esto lo único que tengo que hacer es asignar un valor. Esto se ejecuta en write back. Entonces, pasa el siguiente ciclo de reloj, entra la instrucción Z en fetch, ahora la instrucción Y está en decode y dice que esto es una suma, pero esta suma necesita el registro número tal, ¿verdad? El registro X. Ok. Y X está en este momento en execute. Como esto es una asignación, en realidad aquí no pasa nada porque tenemos que esperar a llegar hasta write back para que el valor se asigne a la X, al registro X. El ciclo de procesamiento avanza, entonces ahora Z está en decode, el procesador se da cuenta, ok, esto es una suma, y para esta suma necesito el registro de Y, y el otro es un valor literal. Ok, Y ahora está en execute, entonces ya Y está empezando a sumar, y X está en main, donde X no hace nada. ¿Veo un problema ahí?
No les... Pero usted no había dicho como que pasa por execute, o pasaba por mem, algo así. Siempre va a pasar por mem, solo que no va a hacer nada. Ah, ok. Yo no puedo brincarme etapas del pipeline, solo que puede ser que paso por una etapa y no hago nada en esa etapa, nada más espero a que me den paso para la siguiente etapa. ¿No han visto el problema todavía? Digamos que un arranca y tiene esos 3 registros, entonces vamos a ver que aquí voy medio torcido con las líneas de la tabla. La compu arranca y tiene esos 3 registros X, Y, Z, ¿verdad? En el tiempo 1, cuando el reloj empieza a ejecutarse y la compu acaba de arrancar, X vale 0. Eso se ve, esto es la transmisión, sí. Sí, ahí se ve. Ok, en el tiempo 1, la compu acaba de arrancar, estos valores valen 0, 0, 0. En el tiempo 2, todavía estoy haciendo decode de la X, no se ha ejecutado la primera asignación. Estos registros valen 0, 0, 0. En el tiempo 3, apenas está haciendo el execute de la X, pero la X lo que va a hacer es guardar un valor en un registro, ¿verdad? En realidad la X no va a hacer nada hasta que no llegue a write back, porque la operación de la X es demasiado sencilla, es guarda ese valor literal en un registro. Entonces, el execute no tiene nada que hacer, aquí no hace nada. Seguimos con los mismos valores, 0, 0, 0. En el ciclo 4, ¿verdad? Ahora tenemos que X está en mem, donde no va a hacer nada. Y está en execute, donde tiene que hacer una suma del valor que está en X más 5. Y Z está apenas haciendo decode. Pero vean los valores que tienen los registros en este momento. Entonces, ¿cuál es el valor que va a sumarse aquí? Y ahí X es 0. ¿Y cuál debería ser el valor que se va a sumar aquí? 10 más 5. Entonces, esto de acá se llama dependencia funcional. Dependencia funcional significa que una operación depende de la operación anterior. O básicamente que una operación depende de otra previa. Eso es dependencia funcional, ¿verdad? Y eso es normal. En un programa, lo lógico es que yo tenga mucha dependencia funcional entre las instrucciones porque las instrucciones van conectadas entre sí. El programa lo que está haciendo es ejecutando ciertos pasos en orden que van procesando cierta información hasta obtener un resultado. Entonces, esto es normal. El problema es que cuando esta dependencia funcional viene tan pegada, me causa problemas en el pipeline, ¿verdad? Yo necesito dejar espacios entre las instrucciones para que eso no me cause problemas, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero a entender es que el procesador en sí mismo no tiene forma de darse cuenta que hay una dependencia funcional. El procesador no lo sabe, el procesador va a ejecutar la cosa como viene y así va a salir, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es que a nivel de programa podemos evitar que esto nos pase. Y esto lo vamos a hacer en 2 niveles. Nosotros como programadores lo podemos hacer conscientemente, ¿verdad? Ordenando las instrucciones de manera que no se nos dé una dependencia funcional tan próxima. Pero eso es darle mucha responsabilidad a los programadores que no necesariamente van a tener eso presente y lo más probable es que se les olvide y lo hagan mal. Entonces el compilador ya lo hace por mí. Entonces, en casi todos los lenguajes modernos, digo casi todos, porque en realidad no sé si hay alguno que no lo haga, pero no quiero ser absolutista, digamos, pero en casi todos los lenguajes modernos, el compilador se encarga de resolver este problema por mí. Entonces, el compilador va a usar varias estrategias. La primera que va a usar es que cuando se topa la dependencia funcional tan próxima,
el compilador va a buscar otras operaciones más adelante en el ciclo que no tengan dependencia funcional con las que se están ejecutando ahorita y meterlas en el medio. Entonces va a reacomodar un poco el programa diciendo, ok, si yo agarro esto y lo paso para acá, no me altera el resultado. Y puedo empezar a generar un colchón de manera que las instrucciones que se están ejecutando en secuencia son completamente independientes. Esa es la primera estrategia que usa el procesador. Cuando eso falla, cuando no hay suficientes instrucciones sin dependencia funcional, entonces el procesador dice, bueno, me toca meter colchón aquí, digamos, a lo tonto. Ahí es donde entran las no-op, ¿verdad? Entonces, cuando el procesador no puede rellenar con suficientes instrucciones los espacios, va a meter no-ops, que son operaciones vacías. Y entonces, lo que va a hacer es que va a rellenar esto con una no-op, con suficientes no-ops, para que el resultado de una operación esté listo para cuando la siguiente instrucción que lo ocupa se empiece a ejecutar. En general se ocupan dos no-ops para lidiar con ese tipo de dependencia funcional, y entonces el pipeline en realidad se va a ver así. Entonces empezamos por aquí, aquí metemos una no-op, esto entra a la X, aquí metemos otra no-op, entonces aquí van dos no-ops y aquí va la X, aquí ya entra la Y, hay una no-op, hay una no-op, la X va por mem, ahora aquí vamos a meter otra no-op, la Y va por decode, aquí hay una no-op, aquí hay una no-op, la X está en write back, ¿verdad? Entonces vean que en este punto de la operación tengo la X ya está llegando al final del pipeline, la Y apenas va por decode, no empezar a ejecutar, mis registros siguen teniendo los mismos valores, 0, 0, 0, este es el ciclo 5, 0, 0, 0. En el ciclo 6, cuando la X entra a execute, cuando la Y entra a execute, vamos a tener una no-op aquí, una no-op aquí, la Y está en execute, pero en este ciclo 6, la X ya vale 10, porque ya pasó por write back. Entonces esta operación ya se va a ejecutar correctamente. Aquí hay una no-op, aquí hay una no-op, la suma se hace correctamente, ¿verdad? Y aquí en este ciclo entra la Z. Aquí una no-op, aquí una no-op, la lleva por mem, la Y no hace nada en mem, aquí hay una no-op. Y entonces, ahora en el ciclo 7, tenemos que la X vale 10, la Y sigue valiendo 0, porque la Y no ha pasado por write-back todavía, y la Z sigue valiendo 0. En el 8, aquí esto sigue, no me importa que siga aquí, la Z va por decode, aquí en la no-op, aquí en la no-op, la Y llega a write back, y en el ciclo 9, cuando Z llega a execute, que Z ocupa el valor de Y, ya en el ciclo 9, la Y vale 15, que ya es el resultado que ocupamos para poder ejecutar la operación de la Z. Entonces Z se ejecuta correctamente. ¿Lo ven? Entonces, a nivel de compilación, esta operación se va a ver un poco diferente. Se va a ver así. Cuando yo compilo esto se va a ver así. Así es como se va a ver realmente. Esto lo hace el compilador. El compilador mete este colchón aquí, ¿verdad? Para garantizar que cuando pase el pipeline no tengamos esos errores por dependencia funcional. Así está bien. Sí, todo bien. ¿Alguna duda? Creo que no. Ok. ¿Qué les voy a pedir? Que recuerden que es importante recordar de aquí. ¿Qué significa cada etapa del ciclo de procesamiento? ¿Cómo es que funciona el pipeline? ¿Cómo yo voy llenando un pipeline teniendo una lista de instrucciones particular?
qué significa dependencia funcional, cómo funciona el ciclo del reloj, y cómo puedo, digamos, si tengo un ciclo de instrucciones, si esas instrucciones se van a ejecutar correctamente o no, o si va a haber un problema. Esas son las cosas que necesito que recuerden de acá, que sepan que, digamos, que si yo les doy a ustedes un set de instrucciones, por ejemplo, un programa, ustedes me digan, este programa se va a ejecutar mal, hay que cambiarlo así, hay que hacerle tal procesamiento, porque así como está se va a ejecutar mal, van a dar resultados incorrectos. Entonces son el tipo de cosas que voy a querer, digamos, que recuerden y que sepan resolver. Ok, ¿hay algo más que los procesadores modernos hacen para lidiar con este problema y que es mucho más eficiente y mucho más efectivo que llenar con un acolchado, digamos, la pila de instrucciones? Ok, entonces, primero antes de seguir, el hecho de que yo tenga varias instrucciones en el pipeline al mismo tiempo, eso tiene nombre, a eso le decimos paralelismo a nivel de instrucciones. Hay diferentes tipos de paralelismo. Hay paralelismo a nivel de instrucciones y paralelismo a nivel de programa. Paralelismo a nivel de programas o a nivel de proceso, que es igual, solo se puede dar si tengo dos núcleos de procesamiento. Si tengo dos pipelines, puedo tener paralelismo a nivel de proceso. Pero dentro de un mismo pipeline puedo tener paralelismo a nivel de instrucciones. Esto lo que significa es que hay varias instrucciones ejecutándose al mismo tiempo, ¿verdad? En paralelo. Lo que pasa con el paralelismo a nivel de instrucciones es que cada instrucción está en una etapa diferente de su ejecución, pero se está ejecutando en paralelo para todos los efectos. Sí, ¿está claro ese concepto? Ok, entonces, ahora vamos a hablar de cuál es la otra estrategia que la mayoría de procesadores modernos ejecutan, que hacen esto mucho más eficiente sin necesidad de tener nodes, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que hay una lista de instrucciones aquí? Donde viene el índice del programa. Bueno, la mayoría de procesadores modernos no tienen una lista de instrucciones, tienen dos, con dos programas completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, esto es el programa A, este es el programa A y este es el programa B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el procesador va alternando cuál programa ejecuta. Entonces, él hace A1, B1, A1, A2, B1, A1, B2, A2, B1, A1 y eso. Entonces, vean que esto nos garantiza, como estos dos son programas distintos, que si hay dependencia funcional con instrucciones que vienen muy pegaditas, ya automáticamente, de forma natural, voy a estar metiendo un colchón, ¿verdad? Porque el programa A, que tiene cierta dependencia funcional, es independiente del programa B, y entonces la dependencia funcional de la A no afecta al B. Son programas distintos, tienen memoria distinta, tienen diferentes funcionalidades cada uno de los programas. Entonces, estos dos, al ser independientes, no tienen dependencia funcional entre sí. No dependen uno del otro. Entonces, yo puedo tener instrucciones, digamos que la 1 es, la 2 depende funcionalmente de la 1, pero ya por lo menos tengo un colchón en el medio. Y entonces al compilador le toca meter menos knobs ahí para compensar por la situación.
Y además de eso, es más probable que el compilador sí logre encontrar una instrucción que no tiene dependencia funcional de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, si tal vez aquí había una dependencia funcional, el compilador lo reordenó y aquí ya no viene una que es dependiente funcional y por tanto se puede ejecutar esto sin meter NOPs, sin meter operaciones vacías. Sí, está claro. Profe, y digamos, en esas, es que nunca se va a ver dependencia funcional o a veces sí se va. Entre A y B. No, en la misma A, digamos. No, en la misma A sí se puede dar y digamos, sí va a haber dependencia funcional. Lo que pasa es que al ya tener un colchón natural, porque estoy intercalando otro programa, el efecto es menos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que si yo tengo dos instrucciones seguidas que dependen una de la otra, necesito meter dos NOPs, ¿verdad? Necesito meter un colchón de dos instrucciones. Entonces, ya en este escenario, ya eso se reduce en uno. Es como ya necesito meter dos, con uno es suficiente. Y si además el compilador encontró una instrucción que no tiene dependencia funcional y la acomodó aquí, eliminó el problema. Ok, ok. Pero sí, siempre va a haber, y siempre van a haber casos en donde el compilador va a tener que meter una nueva. Pero el punto es que saber que esta es una arquitectura multihilo le permite al compilador decir, ok, no necesito meter tanto colchón, puedo meter menos. Es más probable que usando este tipo de arquitectura el procesador corra más eficientemente. Donde más eficientemente es con menos probabilidades de que se ejecuten operaciones vacías. Sí, 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 perfecto. ok, esto es una arquitectura multihilo. Esto no es paralelismo a nivel de proceso, estos son procesos concurrentes o procesos multihilo, ¿verdad? La diferencia radica en que en realidad no se está ejecutando el programa A y el programa B al mismo tiempo, sino que se van intercalando. Entonces el procesador le da un toque, atención a este y a este y a este y a este, se va intercalando, ¿verdad? Entonces por eso a esto le decimos que es concurrente, no paralelo. Eh, Esto es lo que se va a llamar una arquitectura multihilo. En este caso son dos hilos, que es lo más normal, ¿verdad? Lo más normal. Si ustedes se fijan en la información que salió del CPU-Z que sacaron la semana pasada, la mayoría de las arquitecturas tienen dos hilos. Hay casos excepcionales que tienen uno, son los menos, y hasta donde yo sé no hay procesadores comerciales de más de dos hilos. Hay procesadores comerciales, hay procesadores de computación de alto rendimiento de más de dos hilos, pero igual son muy raros, porque tampoco es bueno para el procesador estarle metiendo tantos hilos. Eso no ayuda a mejorar en realidad el rendimiento de la computadora. Entonces, con dos hilos es suficiente para manejarse bien. Igual, ahí depende mucho del fabricante y lo que el fabricante quiera hacer. A veces va a querer meter más hilos, a veces no, dependiendo de un montón de cosas, ¿verdad? Meter muchos hilos es malo porque, eh, por lo que hablamos de la caché, este procesador tiene pegada una caché que está suponiendo que los programas que está ejecutando van pegaditos en memoria. Pero puede ser que yo jale un hilo que choca con el otro, ¿verdad? Y entre más hilos tenga en el procesador, más probabilidad hay de que eso me pase, ¿verdad? Entonces, no es bueno que el procesador tenga muchos hilos porque puedo provocar fallos en caché por el simple hecho de que el procesador tiene muchos hilos y que estoy jalando datos de muchos lados. Entonces, por eso tampoco es conveniente que el procesador tenga demasiados hilos. Lo ideal, y por eso es que el número se ha quedado en dos, ¿verdad? Es como que con dos mitigamos el problema de la dependencia funcional, aumentamos la eficiencia del procesador, pero prevenimos errores en caché excesivos. Hasta ahí muy bien. Sí. Ok. Eh,
Ok, entonces, son las 10:30, sí, estamos bien. Ok, entonces, ahorita lo que quiero que hagamos es que en equipos vamos a investigar sobre fabricantes comerciales de procesadores. Entonces, a cada equipo les voy a pedir que agarren un fabricante diferente. Entonces, ahorita necesito saber un toque cuáles son los equipos que están presentes, porque yo no necesariamente me sé de memoria la distribución de los equipos. ETA está. Sí, profe, aquí, bueno, estamos dos. Sí, profe. Ajá, sí, ETA es el primero. Ok, entonces, dígale al compañero que faltó que no falte clases. ETA va a trabajar con Intel. Z va a trabajar con AMD. IOTA va a trabajar con Kappa va a trabajar con Motorola. Y Lambda ahorita no me acuerdo de otra fábrica de procesadores, por lo menos en este momento. IBM no es una. Lambda. ¿Ah? IBM. ¿Cuál? IBM. Y creo que IBM tiene una línea de procesadores, o tenía una línea de procesadores, ya no. Entonces sí, vamos a trabajar con IBM. Si no encuentran nada de IBM, busquen de NVIDIA. Pero traten de encontrar algo con IBM. Entonces, ahorita lo que quiero es una infografía con la historia de la empresa y la descripción de un procesador que sea representativo, el que ustedes quieran, ¿verdad? Fabricado por esta empresa. Entonces, en el caso de Intel, ¿verdad? Me imagino que van a escoger alguna línea de alguna versión de la línea x86, puede ser cualquier procesador, pueden trabajar con procesadores nuevos o procesadores viejos, lo que quieran, ¿verdad? Y así para cada una. Entonces, la primera parte de la infografía, vamos a hacer una breve reseña histórica de la empresa, un tercio de la infografía para eso, y los otros 2 tercios para describir, creo que mejor el vaya al revés. 2 tercios para la empresa y 1 tercio para un procesador particular que quieran resaltar. Donde me van a hablar, por ejemplo, el tipo de instrucciones que tienen, cuántos núcleos de procesamiento tienen, lo que me puedan decir sobre la arquitectura, datos que encuentren, tanto históricos como técnicos, sobre la arquitectura particular que escogieron. ¿Está claro? Sí, profe, disculpe, vieras que Delta no tiene. Ay, sí. Es que usted está con un equipo. Ok, trabajese con ETA. Voy a darle el permiso. Deme un segundo. ¿Cuál es su nombre? Rebeca. Listo. Sí, entonces ya pueden pasar a trabajar los equipos. Ya les hago el entregable en el school.
Bueno, profe, gracias.